Bien amigos, ya desarmamos la primera parte del ventilador. Después vamos a quitar la tapa del selector de velocidades, ya que vamos a anotar los colores de las velocidades que vienen del motor. También vamos a anotar el color de la línea que viene del motor, porque más adelante vamos a desconectar estos cables con la intención de que el motor nos quede libre para poder continuar desarmándolo. Ya que está libre el motor del ventilador, antes de desarmar, hacemos unas marcas en los costados indicando la posición de la flecha. Esto nos servirá como guía al momento de volver a armar nuestro motor. Después, retiramos y desconectamos el capacitor. Retiramos los engranes del oscilador. Extraemos también el perno de la flecha. Te invito a suscribirte. Después, retiramos los tornillos de sujeción. Intenta no perder las arandelas que se encuentran en la flecha, ya que estas sirven para dar ajuste a nuestro motor. Son estas arandelas que aquí les muestro. Continuamos desacoplando las tapas del motor y podemos aprovechar para retirar el engrane del oscilador que nos faltaba quitar. Después, limpiamos con algún solvente, gasolina o diésel las tapas del motor, la flecha, así como los engranes del oscilador. Como precaución, evita usar lijas para limpiar la flecha. Trata de hacerlo siempre con algún solvente.
limpie el polvo del bobinado con algún trapo seco o alguna brocha seca. Si se desea, se puede aplicar algún barniz dieléctrico para su protección. Luego aprovechamos para lavar las aspas y las rejillas. Lubricamos con aceite los bujes del motor. Siempre aceite. Nunca se debe de aplicar grasa, ya que la grasa en poco tiempo puede provocar que se peguen los bujes del ventilador. Aplicamos aceite también en la flecha. Aplicamos grasa en los engranes del oscilador. Serán las únicas piezas a las que se les aplicará grasa. Volvemos a ensamblar el motor guiándonos por las marcas que previamente hicimos al inicio. Colocamos los tornillos de sujeción de forma cruzada. A medida que apretemos los tornillos de sujeción, iremos probando el giro de la flecha. Esta debe de mantenerse girando libremente. En caso de endurecerse el giro de la flecha nuevamente, se aflojan los tornillos de sujeción un poco. Se le dan unos pequeños golpecitos a las tapas del motor. Esto con la intención de centrar la flecha y que así se vuelva a soltar, que se mantenga más libre. Entonces, ya que esté más girando libremente, se vuelven a apretar los tornillos de sujeción poco a poco y se va checando que no se vaya a endurecer, y si se endurecen se le dan unos golpecitos y se vuelve a apretar poco a poco. Cabe resaltar que esos golpes leves serían sobre las tapas, nunca sobre el bobinado, ya que si se aplican golpes en el bobinado pues se dañaría el motor. Volvemos a conectar y a colocar el capacitor en su sitio. Guiándonos en nuestros apuntes, volvemos a conectar las velocidades y la línea del motor. Y terminamos de armar el resto del ventilador. Ha funcionado. Espero que te resulte útil el video. Una última cosa más, olvidé comentar que si se te perdió una arandela de ajuste, tendrás que conseguir otra arandela de fibra o roldana de celorón. Es como esta. Esta la consigues en cualquier tienda donde vendan refacciones de electrodomésticos, ya que si armas tu ventilador y le faltan arandelas de ajuste, pues no quedará bien ajustado. Entonces tu flecha hará un pequeño juego así
Al tener juego la flecha va a estar moviéndose ligeramente hacia atrás y hacia adelante. Como ven, la flecha embona con los engranes del oscilador abajo. Esos engranes del oscilador, al embonar con la flecha, se utilizan para cuando se quiere que el ventilador se mueva de un lado hacia el otro. Y si tiene ese juego debido a que le faltan arandelas de ajuste, pues el juego que tiene la flecha hará que no embone bien los engranes del oscilador y entonces no girará libremente y empezará a tronar aquí. Más aparte corres el riesgo de que las aspas de tu ventilador choquen con la rejilla, ya que va a estar con este movimiento. También es malo que le pongas demasiadas arandelas de ajuste, ya que si le pones demasiadas arandelas de ajuste, tu motor posiblemente va a quedar socado, es decir, que le va a costar a la flecha girar, va a estar muy dura. Entonces al motor le va a costar más para girar y corres el riesgo de hasta quemar el motor en poco tiempo. Es por ello la importancia de tener el número adecuado de arandelas de ajuste. Si les resultó útil el video, puedes darle manita arriba, me ayudarás mucho. Puedes compartir el video. Si es el primer video que ves del canal, te invito a dar un recorrido por los demás videos, a suscribirte. Saludos a Argentina, Chile, Colombia, España. No me escriben mucho, pero yo me fijo ahí en las estadísticas, ahí aparece que visitan el canal. Y a Veracruz, obviamente, a Veracruz, a México. Saludos a todos los que de vez en cuando visitan el canal y ven los videos. Una disculpa porque he subido pocos videos, últimamente no he subido muchos. Trataré de ir subiendo más videos de mejor calidad poco a poco. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.